Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 5 del curso de PHP y Postgre SQL desarrollado por www.cesarcancino.com. ¿Cómo están? Espero que muy bien y vamos a seguir entonces ya colocando las manos en el código con este gestor de base de datos llamado PostgreSQL. En los videotutoriales anteriores hemos estado viendo un poquito de Postgre, ¿verdad? Netamente Postgre, en donde aprendimos las cosas básicas, ¿cierto? Que dicen relación con, por ejemplo, crear tablas, ¿verdad? Aprendimos también cómo podíamos hacer búsquedas un poquito avanzadas, ¿verdad? Colocando filtros, condiciones, consultas multitabla, aprendimos a ordenar los registros, aprendimos las cosas básicas que se necesita conocer sobre cualquier gestor de base de datos. Por ahí podríamos hacer un par de videos más, ¿cierto? Por ahí también ver otras herramientas como los like, ¿verdad? Por ahí los left join, los inner join, los right join, ¿verdad? Ese tipo de cosas, pero en realidad es más de lo mismo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ya colocar directamente manos en el código, manos en nuestro querido PHP. Vamos a ver un ejemplo de cómo podemos nosotros conectarnos a PostgreSQL usando las librerías nativas que en este caso nos proporciona PHP. Para comenzar les comento que PHP nos ofrece dos formas de conectarnos a Postgre o a cualquier base de datos. Una es a través de las funciones nativas, que por cierto están acá incluidas dentro de este ejemplo que yo pegué aquí en la portada del slideshow del PowerPoint, ¿cierto? Donde usamos algunas funciones como por ejemplo el pgconnect, el pgquery, el pgnumbrowse y una serie de funciones que son precedidas por el prefijo pg, que está asociado a una librería que ya nosotros sabemos que la deberíamos tener instalada si es que instalamos la distribución de Postgre para trabajar con PHP directamente. Ya ahí no tenemos que estar habilitando librerías en nuestros servidores virtuales ni nada, sino que esto ya trae todo lo que nosotros necesitamos para llegar y simplemente poder trabajar con Postgre. Hay otra forma de hacerlo también, que es el PHP Date Object, el P2O, ¿verdad? La verdad de las cosas es que hay que ser honesto acá y decir de que la gente de Zen Framework, que es recuerden, la que tiene la administración de PHP, están sugiriendo que ya las personas comiencen a migrarse derechamente a trabajar con P2O. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es generar primero un ejemplo con las librerías básicas de la conexión de PHP y Postgre, y luego vamos a conectarnos con otro video, ¿verdad? Vamos a hacer un par de aplicaciones acá y luego vamos a generar una conexión desde PHP a Postgre, ahora utilizando P2O. ¿Ok? Básicamente eso. Por ahora entonces nos vamos a concentrar en la conexión normal, en la conexión tradicional que se hace desde PHP a PostgreSQL, para poder entender cómo se hace y ya después por ahí poder hacer algún ejemplillo, algo más avanzado, qué sé yo. Vamos a ver qué es lo que se nos ocurre. No vamos a hacer algo tan complejo porque ya la mayoría de las cosas de PHP nosotros las sabemos. Una vez que aprendamos a conectarnos entre PHP y PostgreSQL, yo creo que vas a ver que en realidad es más de lo mismo, ¿verdad? Porque ya todo lo que hiciste con PHP más SQL perfectamente lo vas a poder hacer acá sin ningún tipo de problema. Antes de ir al código, una cosa importante también, muchachos, que se entienda que lo que hagas acá te va a servir para entender también que cualquier gestor de base de datos que tú decidas conectar con PHP, aprendiendo de todo el string de conexión, lo demás es más de lo mismo, algo que por ahí mucha gente todavía no termina de entender, y de hecho se leen manuales y manuales y no terminan de entender de que todo es más de lo mismo. Si lo único que cambia es la conexión a la base de datos, y evidentemente hay que también ser objetivo en decir de que cada gestor de base de datos tiene una potencia distinta y un conjunto de herramientas diferentes. Por lo tanto, por ahí un poco también va la eventual diferencia que hay entre una y otra conexión. Bien, por lo tanto vamos a cerrar la presentación y yo ya tengo acá un ejemplo preparado en el class PHP y tengo ya abierto por supuesto mi PG admin. Podrías trabajar también con la interfaz web que te da esta herramienta, y aquí tengo ya abierto el directorio en donde yo voy a trabajar, y aquí está el directorio en el navegador, en este caso en el navegador de archivos de mi Windows. También evidentemente entonces puede perfectamente trabajar desde Linux, ¿verdad? No hay ningún problema. Aquí está, recuerda que nosotros tenemos instalado el Enterprise TV Apache PHP, ¿verdad? Que es la herramienta que te ofrece Postgre para conectarte a PHP directamente. Acá ya tengo los distintos videos que hemos ido realizando.
y acá tengo el directorio del video número 5. Como es tradicional, podríamos generarlo con MVC, ¿verdad? Podríamos hacer varias cosillas ahí. La verdad es que no sé si lo hagamos ahora. Vamos primero a mostrar cómo sería la conexión básica para poder entender qué es lo que tenemos y no tenemos que hacer acá. Vamos a generar primero un directorio entonces llamado class, y dentro vamos a crear un archivo nuevo, por ejemplo llamado, se puede llamar class, ¿verdad? Como sea. Yo le voy a colocar class PHP. Vamos a crear una pequeña clase, ¿cierto? En donde vamos a poder conectarnos a PostgreSQL. Vamos entonces a borrar el código acá, abrir los tags PHP y comienza el espectáculo. Lo primero que vamos a hacer es crear una clase, la podemos llamar por ejemplo conectar, ¿verdad? Pues perfectamente llamarse así. Y es lo primero que vamos a hacer. Y acá en nuestro index lo que vamos a hacer es colocar acá arriba por ejemplo un llamado a través de un require once al directorio class / class.php, punto y coma, por ahí me faltó una letra E, ahí sí. Y ahora si lo abrimos en el navegador no deberíamos tener ningún tipo de problema. Ahí está todo, ¿cierto? No hay ningún tipo de problema y se debiera mostrar solamente el código HTML que yo tengo generado. Perfecto. Vamos a colocar acá entonces por ejemplo un título, cualquier cosa. Entonces tú lo puedes arreglar, ¿verdad? Lo puedes maquillar como tú quieras. No es lo que nos convoca ahora. Lo que nos convoca es ir a abrir nuestro servidor, en este caso el localhost. Vamos a ir a ver qué tablas teníamos creadas, que ya ni me acuerdo la verdad. Por ejemplo la tabla personas o artículos. Vamos a ver la tabla artículos. Teníamos la tabla artículos, podríamos ir a verlo directamente desde en este caso el SQL acá. A ver qué nos ofrece esto. ¿Qué tablas teníamos creadas? La tabla por ejemplo artículos, entonces podríamos decir acá select asterisco from artículos. Yo ya ni me acuerdo que tengo tantas tablas creadas en la cabeza que imagínense, estoy un poquito ya saturado. Sí, esta misma tabla nos sirve perfectamente, no hay ningún problema. Aquí está los campos que tiene esta tabla, ¿cierto? El ID, el nombre, el precio y el ID artículo, que sería en este caso, yo creo, el campo para el tipo artículo. Podríamos hacer una consulta multitabla incluso también, podríamos perfectamente probarlo. Entonces, por ejemplo, para colocar select asterisco from tipo artículo. Perfecto, ahí tenemos nuestras dos tablas. Entonces tenemos la tabla artículos y la tabla, en este caso, tipo artículo. ¿Qué pasa si ejecutamos las dos consultas separadas por punto y coma? A ver, vamos a hacer una prueba de esas que uno hace en línea, a ver si se equivoca o no. No pasó nada, todo tranquilo. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a mostrar estos mismos resultados pero en un ambiente web, para poder entender cómo se debe trabajar este tipo de cosas. ¿Te parece? Entonces vamos a hacerlo, muchachos, vamos a hacerlo para poder entender cómo debe funcionar este tipo de herramientas. ¿Te parece? Vamos a hacerlo entonces inmediatamente. Vamos a colocar acá en nuestro index, por ejemplo, un título que diga H1, en este caso listado de artículos, por ejemplo. Bien, perfecto. Vamos a colocar acá un UL y un LI para ir colocando los artículos ahí. Deberían ir cargando hacia abajo. Vamos a ver. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los podemos ordenar por categoría, por ejemplo, listado de tipo artículos. Entonces quedaría más ordenado, ¿cierto? La idea es al hacer clic acá me vayan apareciendo los artículos que tiene asociado cada uno de estos elementos. Sería interesante hacerlo de esa forma. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá, en nuestra clase, yo ya tengo un ejemplo creado acá, ¿verdad? En donde tengo todo lo que se necesita para poder conectarme directamente desde PHP a Postgre. Lo voy a ir copiando y lo vamos a ir viendo cómo es la forma correcta de realizarlo, ¿te parece? Para eso vamos a traernos esta función de conexión que yo generé acá. La vamos a traer acá a nuestra clase y la vamos a explicar. Fíjense en lo siguiente. Acá tenemos una variable que se puede llamar mamá, papá, hermano, perro, gato. Yo en este caso le llamé cadena, ¿verdad? Por tomar el ejemplo que aparece en la documentación de PHP. De hecho, creo que sería interesante. Ahí tenía abierto el PG MyAdmin. Por ejemplo, PHP y PostgreSQL.
debiéramos ir directamente a la documentación, o si no, a lo mejor nos va a mandar algún foro, vamos a ver. Sería bueno que hiciera esto para que vayas revisando la documentación oficial de, en este caso, de PHP. Siempre es lo que se recomienda, revisar siempre la documentación oficial de PHP, no dejarse llevar por la información que haya en foros ni nada de eso, porque muchas veces la información de los foros es buena, pero no siempre es así. Entonces lo mejor es asegurarnos y evitar que se produzca algún tipo de malentendido. Acá están todas las funciones, ¿verdad?, que tú puedes utilizar para conectarte, ¿verdad?, desde PHP a PostgreSQL. Aquí tienes el enlace, ¿verdad?, php.net/manual/es/book/pgsql.php. Ahí tienes la URL si quieres para el video, para que la puedas copiar y poder revisarla, ¿cierto?, con calma, y en este caso para poder ver todo esto. Yo la voy a guardar en mis favoritos también porque no la tenía. Ok, yo ya más o menos tengo el script hecho, entonces simplemente nos vamos a abocar a ver acá qué es lo que tenemos que hacer. Fíjate que esto es bien parecido a lo que hace P2O. En este caso lo que haces es generar una cadena que lo que va a tener son los datos de conexión. En este caso el dato del servidor, del host, ¿cierto?, que en este caso se llama localhost, porque así se llama el servidor que creamos acá. Acá teníamos otro, por ejemplo, Postgre 9.2, podríamos crear otro servidor, y recuerda que cada uno de estos gestores de base de datos trabaja con un servidor distinto. Entonces lo primero que tenemos que indicar acá es el servidor. Acá está el puerto por default que utiliza Postgre, que en este caso es el 5432, ahí lo tienes también. Esto es una pregunta de examen para muchos, ¿verdad? Me imagino cuál es el puerto, en este caso por defecto de Postgre. Bueno, acá ya lo tienes, es el 5432. Acá viene otro atributo, fíjate que no van separados por coma, ojo, van separados simplemente por un espacio, ojo con eso, ¿ya? Luego viene el parámetro dbName, que en este caso es en donde nosotros debemos indicar el nombre de la base de datos a la cual nosotros nos vamos a conectar. Acá en este caso estamos trabajando con la base de datos prueba, entonces por ahí hay que tener importancia en eso de saber con qué base de datos estás trabajando. El usuario con el que yo estoy trabajando es el usuario por defecto, Postgre, y el password es el que yo tengo acá. Fíjate que esta cadena entonces es la que te va a determinar la conexión que tú vas a hacer a Postgre. Luego, en una variable, por ejemplo, que se puede llamar mamá, papá, hermano, perro, gato, yo en este caso la llamo con, vas a utilizar la primera función de conexión que tienes en este caso para poder trabajar desde PHP hacia Postgre, que en este caso es la función pgconnect. Esta función recibe el parámetro de la cadena que está ahí arriba, ¿verdad?, que es la variable que está ahí arriba, y luego, bueno, esto es opcional, pero perfectamente lo puedes hacer, que es el uso de la función ORD, ¿verdad?, que lo que hace es entregarte un error en pantalla, ¿verdad?, que el cual tú perfectamente lo puedes personalizar sin ningún tipo de problema. También por ahí yo le había colocado un poco de código HTML a esto para que no tuviera problema, entonces acá yo también lo voy a colocar para ahí un poco, para que tenga un poco más de formato, en este caso HTML. Entonces aquí podríamos colocar el title, ¿cierto?, error de conexión. Perfecto, entonces fíjate ahora lo que vamos a hacer. Pero antes de eso, una cosa importante, que esta función de conexión tiene también que retornar luego un valor, que en este caso debe ser el valor que te entrega la variable con, que recuerda que es la que almacena el estado de la conexión. Aquí lo que haces tú es abrir la conexión una vez que te conectas desde PHP al Postgre. Aquí ya técnicamente deberías estar conectado, por lo tanto, si nosotros hacemos un ejemplo acá, podríamos, por ejemplo, crear una función. Pasa que, tranquilo, la vamos a probar ahora con otra función para poder ir a buscar los datos de los tipos de artículos. Vamos a hacer eso. Fíjate que acá yo ya lo tengo hecho. No, la verdad no hay mayor ciencia con eso. Entonces vamos a crear, en este caso acá arriba, primero un atributo para poder generar una función que nos permita traer, en este caso, los tipos de artículos. Entonces vamos a crear, por ejemplo, primero un atributo, private, por ejemplo, t, ¿cierto? Podríamos crear un constructor también, public function construct, y aquí le decimos que en este caso el atributo llamado t sea igual a un array, ¿verdad? Está ahí nada nuevo, ¿cierto?
no estamos descubriendo la pólvora ni nada. Y acá abajo vamos a generar entonces, por ejemplo, este método de hecho lo podrías colocar como privado, nadie se moriría por eso, no sucedería absolutamente nada, o inclusive lo podrías heredar en otra clase. Perfectamente podrías hacerlo también sin ningún tipo de problema. Yo lo voy a dejar, fíjate, como público, ¿verdad? Y fíjate lo que voy a hacer. Voy a quitar esto que coloqué acá, que es el constructor. Voy a crear otra clase acá abajo, por ejemplo, class, mi querida y siempre odiada clase trabajo. Voy a decirle que extienda de la clase conectar. Y aquí voy a crear mis métodos, en este caso el constructor y todo lo que había colocado ahí arriba. Y acá vamos a crear un método, por ejemplo, public function get tipo artículo. Perfecto. Y acá, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Fíjate que el ejemplo que tenemos acá es bastante sencillo, por lo tanto es casi igual a lo que nosotros veníamos haciendo en los videotutoriales anteriores. Fíjate, en realidad es prácticamente lo mismo. Acá simplemente vas a generar una variable, por ejemplo SQL igual a select, en este caso acá ya tienes, bueno, lo puedes escribir acá, select asterisco from tipo artículo, punto y coma, punto y coma. Además está decir que por ahí podrías no usar el asterisco, ¿cierto? Y colocar los campos separados por coma, y me da flojera, pero podrías hacerlo. Entonces puede ser id, coma, nombre, no hay ningún problema con eso. Luego vas a generar una variable, por ejemplo, llamada res, ¿verdad? Y a esa variable, voy a colocar un poco más arriba, y a esa variable, por ejemplo, le vas a dar el valor de la función pg query, tal como la tenemos escrita acá, fíjate. pg query. Esa función recibe como parámetro primero el string de conexión, no me acuerdo cómo era, vamos a ver acá. Fíjate que recibe primero el string de conexión y luego la variable. La variable en este caso con la cadena de la consulta de la base de datos. Entonces, pgQuery, lo primero que debe recibir entonces es un parent con, ¿cierto? Que en este caso va asociado a la función que tenemos arriba en la clase conectar, que se hereda, ¿cierto?, hacia la clase trabajo. Y luego colocamos una coma y fíjate que él te dice, aquí te da los datos ya el PHP Designer, te dice primero el recurso de conexión y luego el string de la query. Por lo tanto el string de la query lo tenemos nosotros en la variable SQL, ¿verdad? Ya hasta aquí nada nuevo, lo único que nos cambió fueron las funciones con las cuales nosotros nos conectamos. Antes era simplemente MySQL query, ¿verdad? Ahora son todas precedidas por el prefijo PG. Entonces acá perfectamente podríamos decir que while, en este caso la variable reg, sea igual a pg fetch assoc, pasándole el valor de la variable res. Acá decimos que this, en este caso t, le ponemos los corchetes ahí y le decimos que vaya tomando el valor de la variable reg. Y finalmente retornamos en este caso lo que trae la variable, o en este caso el atributo, perdón, t. Si esto no tiene ningún error, ¿verdad?, debiéramos nosotros poder hacer acá en el index, por ejemplo, una instancia de la clase trabajo sin ningún tipo de problema. Vamos a ver. Podríamos colocar esto así. Colocar, por ejemplo, tra igual new trabajo. Y colocar, por ejemplo, acá el listado de los artículos por cada uno de los tipo artículos. Entonces, por ejemplo, aquí podría decir, por ejemplo, la variable a podría ser igual a tra get tipo artículo. Veamos qué sucede, veamos si nos da algún error. Primero vamos a revisar varias cosas acá. Primero, si es que la conexión funcionó, y segundo, si los métodos, en este caso que utilizamos para poder conectarnos a la base de datos, están bien escritos. Vamos a ver, vamos a actualizar simplemente aquí rápidamente, a ver si tenemos algún error. No hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, así de forma rápida aquí en el index, podríamos generar lo siguiente. Podríamos generar un ciclo for aquí. For, ¿cierto?, donde i es igual a 0 y menor que size of de la variable a, y en este caso incrementamos el contador. Luego, aquí dentro del ciclo for, lo que hacemos es
ir repitiendo los LI, y acá podríamos colocar simplemente, por ejemplo, de forma linkeable a href, en este caso echo a, acá recuerda que sería la letra I, y acá en este caso le diríamos, por ejemplo, que nos coloque el nombre del tipo artículo. Recuerda que al nosotros utilizar el fetch assoc, ¿cierto?, nos devuelve un array de 2 dimensiones, por lo tanto es importante entender que debemos primero también colocar la posición en donde nosotros vamos a trabajar, que es lo mismo que se hace con el MySQL fetch assoc en MySQL y PHP. Entonces ahora, por ejemplo, si lo probamos acá en el navegador, vamos a ver, no nos mostró nada. ¿Por qué no nos mostró nada? Vamos a ver. Porque el campo se llama nombre. Select tipo artículo. Perfecto. Vamos a ver aquí. Tenemos un problema, Houston. Aquí se alimentó el pg fetch assoc. Vamos a ver cómo lo tenemos acá. pg fetch assoc. Es exactamente lo mismo, no hay ningún tipo de problema. A lo mejor escribí mal la función, ya puede ser. pg fetch assoc recibe la variable reg, ¿cierto? Recibe la variable reg. Aquí t, esto está iniciado como un array, ¿cierto? No hay ningún problema. Esto está iniciado como un constructor. Vamos a ver. Nos mostró solamente el OL y fíjate que no se generó o no se ejecutó el ciclo for que nosotros trabajamos acá. Entonces vamos a ver por qué. Cuando te suceden este tipo de cosas, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Mira, por ejemplo, el array, ¿verdad? El array A debiera tener algún problema. Vamos a ir comprobando cosas. Por ejemplo, fíjate, vamos a ver primero si el error o la comprobación del error acá del OR10 funciona. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cambiémosle la contraseña. Coloquémosle 1, 2, 3, 4, 5 solamente y debiera darnos un error de conexión. Exacto. Bien, hasta ahí no tenemos ningún problema, ¿verdad? Está todo bien, perfecto. Ahí nos dice error de conexión, póngase en contacto con el administrador. Perfecto. Por ahí se mareó con el código, ¿cierto? Lo colocó dentro. Por eso a mí no me gusta colocar ese tipo de funciones, pero bueno, ya lo tenemos. Entonces podríamos quitarle aquí el código HTML que le hayamos puesto y simplemente dejarlo de manera más sencilla. Ok, ahí sí. Ahora volvemos a la conexión, le colocamos el 6. Ahora esto ya a nosotros nos muestra de que efectivamente no tenemos ningún error de conexión, por lo tanto nos conectamos bien a la base de datos. Vamos a probar lo segundo. Ahora vamos a probar si la variable A tomó los registros o los resultados que en este caso estaban contenidos dentro de get tipo artículo. Vamos a ver eso inmediatamente. Vamos a ver qué es lo que nos arrojó tipo artículo. Entonces, para eso podríamos colocar acá, por ejemplo, un print r de la variable A para ver si efectivamente tomó los valores que nosotros queríamos que tomar. Fíjate que nos está llegando un array vacío, lo cual para nosotros ya es un indicador, ¿cierto?, de que algo acá está sucediendo y no se está ejecutando el código de forma correcta. Como lo teníamos acá, es lo mismo, ¿verdad? Algo nos pasó aquí. Tenemos que habernos equivocado en algo. Vamos a ver. Tenemos la variable SQL, tenemos la función de conexión arriba, podríamos ir probando acá directamente, a ver si en este caso nos retorna algo. Por ejemplo, podríamos irlo haciendo acá directamente, a ver. En este caso podríamos decirle a esto que además de hacer eso, vaya por ejemplo imprimiendo en pantalla lo que tiene la variable reg, aunque yo creo que eso nos daría un error a nosotros. Yo creo que el problema está por otro lado, muchachos. Yo creo que, a ver, la base de datos con la que estamos trabajando no se llama prueba, se llama César. Entonces yo creo que ahí está el problema. Vamos a ver. Ahí estaba probando otro ejemplo yo.
entramos a la base de datos César, select asterisco from, tipo artículo. Bien, vamos a copiar esa consulta acá. Aquí. César. Y ahora sí, fíjate, estábamos equivocados en el nombre de la base de datos, muchachos, por eso nos daba ese error. Yo lo estaba probando acá y efectivamente, claro, ese era el error que teníamos. Ok, ya tenemos resuelto el tema de la conexión a la base de datos. Entonces fíjate, ya hicimos magia. Ya aquí más de alguno tiene que estar corriendo desnudo por la casa, ¿cierto? Porque por fin logró conectarse desde PHP a Postgre, ¿verdad? Más allá del errorcillo que teníamos, que claro, yo estaba trabajando, lo que pasa es que había copiado el ejemplo que tenía acá, pero efectivamente estaba trabajando con otra base de datos distinta. Entonces claro, jamás iba a encontrar registros acá y por eso no me daba ningún tipo de error. Podríamos colocarle a esto un par de manejadores de errores, un try catch por ejemplo, o cosas parecidas, pero bueno, eso ya es al gusto de cada quien. Por lo pronto ya aprendimos a conectarnos desde PHP a Postgre, ¿verdad? Por lo tanto ya hicimos magia. Ya más de alguno entonces tiene que estar muy feliz. Ahora, para terminar el video, vamos a completar el ejemplo. La idea entonces era que desde acá, desde cualquiera de los enlaces, pudiéramos hacer clic y nos mostrar en este caso los distintos artículos que tiene cada uno de estos tipos de artículos. Vamos a completarlo entonces, vamos a colocarlo entonces a este enlace, por ejemplo, un title, y acá por ejemplo una ruta, por ejemplo ver.php, donde id sea igual, o lo podríamos hacer acá mismo. Mira, fíjate, por ejemplo, podríamos colocar aquí signo de pregunta, por ejemplo, id igual a, y en este caso le pasamos el valor del id. Veamos. Entonces ahora ya al presionar computación ahí me van a aparecer los ID, ¿cierto? Abarrotes y demás. Entonces ahora por ejemplo podríamos crear acá una función que nos permitiera traer la información acá de manera eficiente. Para eso habría que ir a buscar una pequeña función de comillas inteligente. Yo creo que sería interesante traer. Yo paré el video y lo traje, lo voy a colocar aquí. Ojo, sería importante también acá al método de conexión colocarle el atributo protected para que no sea accesible, ¿verdad? Vamos a traer entonces acá la función de las comillas inteligentes también, y también le vamos a colocar protected para poder evitar cualquier tipo de problema. Entonces ahora por ejemplo podríamos generar un método acá, en este caso public function get artículos por tipo. Le pasamos un parámetro que en este caso sería el ID, ¿verdad? Inclusive lo podríamos hacer sin el ID, perfectamente podría ser así, solamente como por probar. Vamos a crear otro atributo acá, por ejemplo, private A, por ejemplo, o C, no sé, ART, por ejemplo, y acá ese ART lo vamos a inicializar como un array también. Entonces ART va a ser igual a un array. Bien, y acá ya lo que todos saben, entonces por ejemplo tendríamos que hacer un if primero. ¿Por qué una condición? Porque primero vamos a preguntar si existe el valor vía get que se llama id. Un dato importante. Un dato muy importante, porque si no existe no se tiene que hacer absolutamente nada. ¿Ok? Entonces aquí lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a colocar un parent para la conexión. Vamos a colocar un SQL igual a S printf. Vamos a ver si nos resulta, porque por ahí nos puede dar algún error con la conexión. Vamos a ver. Vamos a colocar aquí la consulta, en este caso select asterisco from. No me acuerdo si es artículo o artículos. Select asterisco from artículos. Donde id artículo exactamente acá, lo podemos hacer aquí mismo. Donde id artículo es igual a 1, por ejemplo. Vamos a ver. Ahí tenemos 2, perfecto. Nos traemos eso para acá. Le pasamos el comodín. Hacemos el respectivo parent. Llamando a las comillas inteligentes. Le pasamos en este caso el valor get llamado id. Y acá lo mismo, podríamos copiar esto mismo que tenemos acá, a ver si nos resulta. Vamos a ver. Ok,
tengo una pequeña duda, si no lo vamos a tener que hacer de otra manera, que esto quizás no nos funcione. Vamos a ver. PGQuery, claro, fíjate acá, también nos permite derechamente trabajar solamente con el query, entonces debería funcionar. Acá le decimos que trabaje con el atributo ART y ART. Acá lo que hicimos, ya eso también está enseñado, ¿cierto? Es trabajar con comillas inteligentes, no estamos descubriendo la pólvora ni nada en esto, entonces no debería de haber ningún tipo de problema. Esto lo vamos a correr un poco más adelante para que no se enrede esto con el código del condicional. Entonces ahí un poquito para evitar algún tipo de suspicacia o de que el código no esté correctamente identado. Entonces ahora podríamos, por ejemplo, generar aquí dentro del UL, ¿verdad? Dentro del mismo UL, por ejemplo, podríamos generar acá, dentro del EDI, podríamos generar una condición. Primero generamos un método, por ejemplo, PHP, podríamos decir, por ejemplo, datos, que sea igual a la clase trabajo, en este caso, get artículos por tipo. Una cosa importante, te recomiendo crear otra instancia acá, de la clase trabajo, new trabajo, porque recuerda que estás cargando los valores en un atributo. Por lo tanto, cada vez que pase el atributo por una iteración del ciclo for, se va a ir acumulando los valores de la iteración anterior. Entonces, por eso es importante que eso se resuelva trabajando con la creación de una instancia dinámica dentro cada vez que se genera una iteración de este elemento. Y acá, por ejemplo, podríamos colocar print r a la variable datos. A ver si nos trae algún tipo de registro. Vamos a ver. Fíjate, aquí están los artículos, en este caso, asociados al valor 3, fíjate, sin ningún tipo de problema. Entonces ahora, por ejemplo, podríamos colocar ya y hacer las pruebas respectivas acá abajo. Por ejemplo, debajo del UL, colocar, por ejemplo, un H2 con un título que diga artículos, y acá lo mismo, ¿cierto? Abrimos un UL, acá colocamos el código PHP, generamos un ciclo for, ¿cierto? Y igual a 0 y menor que size of de la variable datos, y generamos el contador. Acá se genera el LI, ¿cierto? Y acá simplemente ya habría que imprimir en pantalla los distintos artículos que están asociados al ID que viene por cabecera, en este caso I, que sería el contador, y acá en este caso el nombre del artículo. ¿Cómo se llaman los artículos? Se llama nombre, por ejemplo. Entonces acá podríamos colocarle el precio al lado de todo, pero veamos primero si esto funciona. Entonces ahí están los artículos de librería, abarrotes, computación, abarrotes, no tiene abarrotes, librería tiene 2, computación tiene 3. Interesante, ¿verdad? Ya con esto aprendimos dos cosas. Uno, a perderle el miedo a Postgre, entender que la conexión es solamente lo importante, porque lo demás es más que seguir repitiendo lo que ya sabemos nosotros de el trabajo con el lenguaje PHP. Entonces la verdad no es nada nuevo. Lo nuevo es la conexión, ¿cierto? Que evidentemente se genera sin ningún tipo de problema. Una cosa importante a tener en consideración, por ejemplo, es el tema de los tildes, muchachos. Fíjate que acá no es necesario manejar eso en las tablas, ya que simplemente con el meta charter charset, UTF-8, ya con eso se soluciona. Así que por ahí también no es tan complicado como hay que hacerlo en MySQL, que hay que declarar, ¿verdad?, cada uno de los elementos. Ya también con esto se entiende cómo generar la conexión. Lo vamos a recapitular rápidamente, ¿verdad?, para que se entienda. Recuerda que lo primero que tienes que hacer es generar un método desde donde tú puedas hacer la conexión a la base de datos, primero pasando una cadena, ¿cierto? Que esta es la cadena estándar que tú vas a utilizar para conectarte desde PHP a Postgre. Por ahí puedes hacer un manejador de error, puedes hacerlo y puedes no hacerlo. Eso es simplemente opción tuya, ¿verdad? Acá yo simplemente traje las comillas inteligentes para hacer una validación acá abajo, ¿verdad? Los métodos son exactamente iguales como se utilizan en MySQL, simplemente que acá van precedidos por el PG, por el prefijo PG, ¿cierto? Y fíjate que acá hicimos una
búsqueda, un método PHP en donde utilizamos un parámetro, ¿verdad? Y también hicimos la implementación de las famosas comillas inteligentes que nos propone PHP, ¿cierto? Para validar un poquito, colocarle un poquito de seguridad a nuestra consulta, ¿verdad? Y lo demás es exactamente igual. ¿Qué te recomiendo yo? Te recomiendo que revises este enlace, cada una de las funciones. Por ejemplo, acá las funciones, por ahí podrías hacerlo para poder cerrar la conexión. Fíjate que acá tenemos, por ejemplo, lo había visto por acá, el numRows, el pg numRows, por ahí también lo había visto recién. Ahí está, retorna el número de filas, fíjate, entonces es exactamente lo mismo. Debe estar el pgclose también, debería estar acá para poder cerrar la conexión, debería existir también. Acá tienes una serie de métodos entonces con los cuales tú puedes, ahí está el pgclose, ¿cierto? Que en este caso lo que hace, ya sabemos, es cerrar la conexión, pero ese no era, es este es el que cierra la conexión Postgre. De hecho podrías ver el ejemplo, yo, así como para terminar el video, que sería interesante. Aquí también puedes colocar para cancelar, esto a diferencia por ejemplo de los métodos tradicionales de MySQL, esto trae otras cosillas. Por ejemplo, fíjate, hay un método que yo lo estuve probando el otro día, que es el pgdelete, que por ahí permite cerrar y borrar registros. Acá fíjate está el pgclose, ¿cierto? Que también por ahí es interesante manejarlo. Para poder cerrar la conexión, perfectamente se puede hacer sin ningún tipo de problema. Y acá por ejemplo el pgdelete, que lo que hace es permitirte en este caso borrar directamente registros sin necesidad de hacer una consulta tan larga. Entonces por ahí también puedes inclusive borrar base de datos, borrar tablas distintas, o puedes borrar registros de determinadas tablas de base de datos. Así que eso, los invito entonces a revisar este enlace, a darle una vuelta. Ya en los próximos videos vamos a hacer algunas cosillas, por ejemplo trabajo con sesiones y ese tipo de cosas que yo creo que a la mayoría de ustedes les interesa, ¿verdad? Y con eso yo creo que cerramos el curso de Postgre, porque no tiene mayor ciencia seguir ya indagando en más de lo mismo de PHP. Lo que yo creo que lo que vamos a hacer es una arquitectura MVC, ¿verdad? Que sería interesante manejarlo para ya poder ya dejar tranquilo al pobre Postgre y dedicarnos por ahí a MongoDB, que también le tengo bastantes ganas de meterle las manos a MongoDB en un curso de conexión con PHP o a SQLite, ¿verdad? Por ahí también a SQL Server. Ahí vamos a ver con qué otra base de datos les enseño a conectar nuestro querido y viejo PHP. Ok, eso muchachos, cualquier cosa siempre diríjanse a mi página web, ¿verdad? Aquí cesarcancino.com. Cualquier duda déjenmela acá en el formulario de contacto, las preguntas siempre acá en el foro, ¿cierto? Y eso, hasta aquí dejamos el video entonces. Les habló su servidor de siempre, César Cancino Zapata.